¿Alguna vez te has detenido a pensar si los tatuajes son algo que desagrada a Dios? En un mundo donde mucha gente se hace tatuajes para mostrar quién es, esta pregunta siempre surge, especialmente entre los cristianos. ¿La Biblia habla sobre los tatuajes? ¿O será que entendemos mal lo que ella dice sobre eso? ¿Y si lo que pensabas que sabías sobre lo que Dios piensa no es exactamente así? ¿Será que estamos leyendo las Escrituras de la manera correcta o estamos perdiendo algo más importante? Vamos a descubrir juntos lo que realmente dice la Biblia sobre los tatuajes y cómo eso puede cambiar tu fe de una manera que nunca imaginaste. Prepárate para sorprenderte. Pero antes, verifica si ya estás suscrito a nuestro canal, activa las notificaciones para no perderte nuestros contenidos, comparte y deja tu me gusta para ayudarnos a compartir la palabra del Señor con más personas. Hoy en día, los tatuajes han generado muchos debates, especialmente entre los cristianos. Con el creciente número de personas tatuadas, surge una duda común. ¿Es incorrecto hacerse un tatuaje? ¿Cómo se ajusta esta práctica a la fe en Dios y a las enseñanzas de la Biblia? La Biblia, siendo la palabra de Dios, nos orienta sobre muchos aspectos de la vida, incluyendo cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. Sin embargo, la forma en que aplicamos estas enseñanzas a los tatuajes puede variar. Al final, cada persona trata de entender la mejor manera de glorificar a Dios en sus decisiones diarias, como decidir si hacerse o no un tatuaje. La Biblia enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debe ser tratado con respeto. Algunos cristianos ven los tatuajes como una forma de expresar su propia fe e identidad, mientras que otros creen que marcar el cuerpo va en contra de los principios bíblicos. Esta diferencia de opiniones hace que el tema sea aún más complejo, pidiendo un análisis más profundo de las Escrituras. Los tatuajes existen desde la antigüedad, y su aceptación ha cambiado con el tiempo. Hoy en día, muchos jóvenes cristianos se sienten divididos al considerar un tatuaje, ya que la cultura y las tendencias sociales a veces entran en conflicto con los valores enseñados por la Iglesia. Por eso, es importante reflexionar cuidadosamente sobre lo que la Biblia realmente dice sobre el tema, buscando un equilibrio entre la fe y la cultura. Para entender mejor esta cuestión, es necesario considerar el contexto histórico de los tatuajes. Un versículo que se cita con frecuencia es Levítico 7:28, que dice: «No haréis cortes en vuestro cuerpo por causa de un muerto, ni haréis tatuajes en vosotros. Yo soy el Señor». Este versículo se refiere a una ley dada al pueblo de Israel en un contexto muy específico. Comprender el contexto histórico y cultural ayuda a interpretar correctamente este mandamiento. Además, el Nuevo Testamento también ofrece principios que pueden aplicarse a esta cuestión. Al reflexionar sobre las orientaciones que la Biblia nos da, encontramos principios fundamentales para comprender cómo debemos vivir, incluyendo la manera en que cuidamos de nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6, 19-20, encontramos un recordatorio poderoso: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual recibisteis de Dios, y que no sois vuestros? Este pasaje nos enseña que el cuerpo humano tiene un propósito divino, siendo un espacio sagrado para que Dios habite. Por lo tanto, nuestro cuerpo no es simplemente un bien personal, sino un don que debe ser tratado con reverencia y respeto. Cuando pensamos en los tatuajes, es importante recordar que nuestras elecciones deben estar en armonía con la voluntad de Dios. La Biblia no da una respuesta directa sobre el acto de hacerse tatuajes, pero nos da principios claros sobre cómo glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Lo que debemos considerar, entonces, al tomar la decisión de hacernos un tatuaje, es cuál es la motivación detrás de esa elección. Muchos cristianos pueden sentirse divididos cuando se trata de tatuajes, especialmente porque vivimos en una sociedad donde esta práctica se ha vuelto popular, pero no siempre es vista con buenos ojos en el contexto de la fe cristiana. El desafío es encontrar un equilibrio entre la cultura contemporánea, que a menudo celebra los tatuajes como una forma de expresión personal, y las enseñanzas bíblicas, que nos animan a cuidar nuestros cuerpos de una manera que honra a Dios. La decisión de hacernos un tatuaje debe tomarse con oración, reflexión y buscando entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, en todas las áreas, incluida la forma en que tratamos nuestro cuerpo. Al hacerlo, debemos siempre considerar:
¿Esta elección glorifica a Dios o refleja más las influencias externas que el deseo de vivir de acuerdo con la voluntad divina? Para comprender mejor este dilema, también debemos reflexionar sobre el contexto cultural e histórico de los tatuajes. Las marcas en el cuerpo no son algo nuevo. Existen desde hace milenios y han sido utilizados por diferentes culturas para una variedad de fines. Entre los pueblos antiguos, los tatuajes a menudo estaban asociados con rituales religiosos, identidad tribal y símbolos de estatus o protección espiritual. En muchas culturas, como entre los egipcios, griegos y romanos, los tatuajes estaban relacionados con prácticas de culto a los dioses, o como una señal de pertenencia a un grupo específico. En el caso de los israelitas, aunque la práctica no era común, era importante entender que el contexto cultural de la época influía en las leyes que Dios dio a su pueblo. En Levítico 7 y 28, encontramos uno de los versículos más citados cuando se trata de tatuajes. No haréis cortes en vuestro cuerpo por causa de un muerto, ni haréis tatuajes en vosotros. Yo soy el Señor. Este mandamiento fue dado a Israel como parte de un conjunto de leyes que los separaba de las prácticas de los pueblos paganos vecinos. Estas culturas, con frecuencia, realizaban rituales religiosos que incluían cortes y tatuajes como un medio para conectarse con dioses o espíritus. La intención de Dios al prohibir estas prácticas era preservar la santidad de su pueblo, separándolos de rituales que podrían llevarlos a la idolatría y la inmoralidad. Es crucial entender que la prohibición de tatuajes y marcas en el cuerpo, según lo dado en Levítico, estaba vinculada a la protección del pueblo de Israel contra las influencias de las culturas paganas y no necesariamente se aplicaba a todos los tiempos o culturas. Dios quería asegurar que su pueblo fuera un reflejo de su santidad, viviendo de manera distinta y pura, lejos de cualquier práctica que pudiera comprometerlos espiritualmente. Hoy en día, muchas personas argumentan que este mandamiento no se aplica directamente a los cristianos modernos, ya que no estamos bajo las mismas leyes dadas a Israel. Sin embargo, el principio de honrar y cuidar el cuerpo sigue siendo válido, y corresponde a cada cristiano evaluar cómo su decisión de hacerse un tatuaje se alinea con el deseo de glorificar a Dios y vivir de acuerdo con su palabra. Además del Antiguo Testamento, es importante observar que el Nuevo Testamento también trae enseñanzas sobre cómo vivir de manera que honra a Dios. Pasajes como Romanos 12, 1, que nos llama a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nos recuerdan que debemos buscar agradar a Dios en todo, incluidas nuestras elecciones personales. Cuando se trata de tatuajes, la cuestión no es solo sobre lo que la Biblia dice directamente, sino sobre cómo nuestros actos reflejan nuestra fe en Cristo y nuestra obediencia a sus enseñanzas. Es esencial también reflexionar sobre la motivación detrás del tatuaje. Si es un símbolo de nuestra fe, o algo que fortalezca nuestra identidad en Cristo, tal vez pueda ser una forma legítima de expresión. Por otro lado, si la motivación está vinculada a tendencias pasajeras o al deseo de agradar a los demás, eso puede generar dudas sobre lo que realmente está en el centro de nuestra vida espiritual. En última instancia, la Biblia no prohíbe directamente los tatuajes, pero nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y cómo afecta nuestra relación con Dios. En todas nuestras acciones, incluido el acto de hacernos un tatuaje, debemos buscar la orientación divina, considerando siempre el impacto que esto pueda tener en nuestra caminata de fe. Si nuestra motivación es honrar a Dios y vivir de acuerdo con sus principios, entonces nuestra decisión estará alineada con su voluntad. Lo más importante es que, en todo, glorifiquemos a Dios, recordando siempre que nuestros cuerpos son su templo. La santidad siempre ha sido un valor fundamental para el pueblo de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que se esperaba que los israelitas vivieran de manera pura, separados de las prácticas paganas a su alrededor. Esto se refleja en el mandamiento de Dios para su pueblo, que debía ser un reflejo de su santidad. Esta separación no solo se trataba de un comportamiento externo, sino de una transformación interna, donde el corazón y la mente del pueblo debían estar alineados con la voluntad de Dios. Cuando leemos la Biblia, es fundamental entender el contexto histórico y cultural de cada mandamiento, ya que muchos de esos mandamientos fueron dados en respuesta a las prácticas culturales prevalentes en la época. En tiempos antiguos,
Las culturas alrededor de Israel seguían tradiciones profundamente arraigadas en rituales religiosos que a menudo incluían prácticas como tatuajes y marcas en el cuerpo. Estas prácticas eran vistas como símbolos de devoción, rituales de luto o identificaciones tribales. Por eso, las leyes que Dios dio a su pueblo deben ser entendidas dentro de este contexto cultural específico. Al aplicar estos mandamientos en la vida moderna, necesitamos discernir entre mandamientos eternos, que son principios inmutables de Dios, y mandamientos contextuales, que fueron dados para situaciones culturales e históricas específicas. Este entendimiento es crucial para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios de manera relevante y fiel a los tiempos en los que vivimos. La Biblia no cambia con el paso de los siglos, pero el contexto en el que vivimos sí. Por eso, la interpretación de las enseñanzas bíblicas debe hacerse con discernimiento. Cuando consideramos cuestiones como los tatuajes, es importante pensar en lo que esas leyes significaban en esa época y cómo pueden ser aplicadas al mundo moderno. La Biblia es una fuente viva de sabiduría y sus palabras deben ser meditadas y aplicadas con discernimiento y acción. Como el apóstol Pablo nos orienta en Romanos 15:4, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, para que, por la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Este versículo nos recuerda que las Escrituras no son solo un relato histórico, sino una fuente constante de enseñanza y aliento. Con este principio en mente, podemos comenzar a explorar las enseñanzas sobre el cuerpo y los tatuajes de una manera más profunda. En el Antiguo Testamento, en Levítico 7 y 28, encontramos uno de los pasajes más citados en el debate sobre los tatuajes. No haréis cortes en vuestro cuerpo por causa de un muerto, ni haréis tatuaje en vosotros. Yo soy el Señor. Este mandamiento fue dado a los israelitas dentro de un contexto específico y cultural. Muchas de las prácticas paganas de la época involucraban marcas en el cuerpo como una manera de expresar luto o como parte de cultos idólatras. Dios, por lo tanto, quería que el pueblo de Israel fuera distinto, separado de las prácticas de idolatría que dominaban los pueblos vecinos. La prohibición de tatuajes y cortes tenía un propósito claro: proteger al pueblo de Dios de las influencias externas que podrían desviar su corazón de su adoración. Las marcas en el cuerpo no eran solo una cuestión de apariencia física, sino una cuestión espiritual. Para Dios, estas prácticas representaban una conexión con las creencias paganas, y Él deseaba que su pueblo fuera santo y dedicado a Él, sin mezclarse con la idolatría y las impurezas de las culturas circundantes. La ley sobre los tatuajes era una forma de preservar la santidad del pueblo de Dios, impidiendo que se desviaran hacia prácticas que comprometieran su relación con Él. En el Nuevo Testamento, el tema de los tatuajes no se aborda directamente. Sin embargo, la Biblia ofrece principios que pueden aplicarse a esta cuestión, especialmente en lo que respecta al cuidado del cuerpo. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo escribe: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fuisteis comprados por precio, glorificado, pues, a Dios en tu cuerpo. Este versículo resalta la importancia de tratar el cuerpo con respeto, ya que pertenece a Dios. El cuerpo no es solo una parte física de lo que somos, sino que es el templo donde habita el Espíritu Santo, por lo que debe ser cuidado y honrado. Otro principio importante encontrado en el Nuevo Testamento es la libertad cristiana. En Romanos 14:5, Pablo nos recuerda: cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Este versículo sugiere que, en cuestiones que no son abordadas directamente en la Biblia, como los tatuajes, los cristianos tienen libertad para tomar decisiones basadas en su conciencia y en el entendimiento de la voluntad de Dios. El punto crucial, en este caso, es la motivación y el propósito detrás de la decisión. Si la motivación para hacerse un tatuaje es para glorificar a Dios, como un símbolo de fe o devoción, eso puede ser una expresión legítima. Sin embargo, si la motivación es simplemente seguir una tendencia o agradar a los demás, es importante reflexionar sobre cómo esto se alinea con el deseo de vivir según los principios de Dios. En última instancia, la Biblia no prohíbe directamente los tatuajes, pero nos llama a vivir de una manera que honra a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Lo más importante es que nuestras elecciones,
incluida la decisión de hacer un tatuaje, sean tomadas con oración, reflexión y un corazón que busque la voluntad de Dios. Siempre debemos recordar que el cuerpo es un regalo de Dios, y como tal, debe ser tratado con respeto, reflejando la santidad que Él espera de nosotros. Cualquiera que sea la decisión, la cuestión central es vivir de acuerdo con los principios que Dios nos enseñó, buscando su glorificación en todo lo que hacemos. En 1 Corintios 10 y 31, la Biblia nos enseña: así que, ya sea que comáis, ya sea que bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto nos recuerda que nuestras acciones diarias, incluso aquellas que parecen pequeñas, deben hacerse para honrar a Dios. Y cuando se trata de tatuajes, la misma idea se aplica. Antes de decidir hacerse un tatuaje, es importante reflexionar sobre la motivación detrás de esa elección. ¿Es algo que glorifica a Dios o simplemente una tendencia pasajera? Esto es algo que cada cristiano debe ponderar en su corazón. La Biblia nos ofrece muchos principios para ayudarnos a tomar decisiones sabias. Al mirar el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontramos enseñanzas que nos ayudan a entender lo que Dios espera de nosotros en diversas situaciones. La clave está en reflexionar sobre lo que Él desea para nuestra vida y cómo podemos aplicar estas verdades de manera práctica en el mundo de hoy. En el siguiente tema, exploraremos más a fondo cómo vivir según estas enseñanzas. La decisión de hacernos o no un tatuaje requiere reflexión, especialmente sobre el motivo detrás de él. La Biblia nos enseña a examinar nuestro corazón. En Proverbios 16:2 leemos: todos los caminos del hombre son puros a sus ojos, pero el Señor pesa el espíritu. Esto significa que, mientras para nosotros algo puede parecer simple y sin problema, Dios conoce nuestras intenciones y sabe lo que realmente está en nuestros corazones. Por eso, antes de tomar una decisión, es importante preguntarse: ¿es este tatuaje una forma de expresar mi fe y glorificar a Dios? ¿O es solo una elección basada en tendencia? Además, la conciencia personal es fundamental. En Romanos 14:5, Pablo dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, cuando la Biblia no da una orientación clara sobre un tema, como en el caso de los tatuajes, corresponde a cada cristiano decidir basándose en lo que cree que es correcto, buscando siempre la orientación de Dios en oración. Esto significa que la responsabilidad está en manos de cada uno, y debemos tomar esta decisión. Sin embargo, la libertad cristiana viene con la responsabilidad de amar al prójimo. En 1 Corintios 8:9, Pablo nos alerta: pero ved que esta libertad vuestra no venga a ser una piedra de tropiezo para los débiles. Es decir, al tomar decisiones personales, como hacernos un tatuaje, necesitamos considerar cómo esto puede impactar a los demás, especialmente a aquellos que tienen una fe más débil o una comprensión diferente de las Escrituras. Nuestro testimonio. Otro punto importante a considerar es cómo el tatuaje puede afectar el testimonio cristiano. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El tatuaje puede convertirse en una forma de testimonio, si se hace con la intención de glorificar a Dios. Por ejemplo, un tatuaje con un versículo bíblico o un símbolo cristiano puede ser una manera de compartir la fe e iniciar conversaciones sobre Cristo. Ya hemos visto a Muk. También hay historias de cristianos que decidieron no hacerse tatuajes, basándose en sus propias convicciones personales. Pueden haber meditado sobre el versículo de 1 Corintios 6 y 19, que habla sobre el cuerpo siendo el templo del Espíritu Santo, y concluyó que la mejor manera de honrar a Dios sería mantener su cuerpo sin marcas. Para estas personas, esa decisión trae paz y un sentimiento de obediencia al Señor. Esto nos muestra que, dentro de la comunidad cristiana, hay espacio para diferentes puntos de vista. Lo más importante es que cada decisión se toma. Dentro de la Iglesia, la opinión sobre los tatuajes varía considerablemente, y esto se refleja entre los líderes religiosos. Algunos líderes creen que los tatuajes son una cuestión de libertad personal, donde cada cristiano puede decidir según su propia conciencia y comprensión de la Biblia. Otros, sin embargo, prefieren adoptar un enfoque más cauteloso,
sugiriendo que los fieles eviten los tatuajes para no alejarse de las orientaciones tradicionales de las Escrituras. Esta diversidad de opiniones es natural y puede ser muy positiva, siempre que haya respeto y amor entre todos. Como cristianos, debemos recordar que cada uno tiene su propio camino de fe, y respetar las diferencias es esenciales. En Romanos 2 y 13, Pablo nos enseña: por lo tanto, no nos juzguemos más unos a otros. En lugar de eso, hagamos todo lo posible para no ser un obstáculo o motivo de caída para el hermano. Este versículo nos recuerda que, al tratar con la cuestión de los tatuajes, lo más importante es no juzgar al otro, sino buscar vivir en unidad y amor dentro de la comunidad cristiana. Cada persona debe tener su propia convicción y actuar de acuerdo con lo que cree que es correcto para su vida, sin que esto cause división entre los hermanos. Además, esta conversación sobre los tatuajes puede ser una oportunidad para que todos crezcan en su fe y fortalezcan la comunidad. Por ejemplo, grupos de estudio bíblico o encuentros donde los cristianos pueden discutir este tema abiertamente ayudan a entender las diversas perspectivas y a construir una visión más sólida. Los jóvenes que se reúnen para hablar sobre tatuajes a la luz de las Escrituras pueden intercambiar experiencias e ideas, lo que puede ayudar a todos a madurar espiritualmente y a apoyarse mutuamente. Estos intercambios son valiosos y pueden fomentar más comprensión y unión. Recuerde, sin embargo, que la decisión de hacerse o no un tatuaje es personal y debe tomarse con oración y reflexión. Buscar la orientación del Espíritu Santo es esencial para garantizar que nuestras elecciones, incluidas las relacionadas con el cuerpo, honren a Dios. En Proverbios 3, 5-6, se nos recuerda: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos enseña que debemos confiar en Dios al tomar decisiones, grandes o pequeñas, siempre buscando su dirección. A lo largo de nuestra jornada de reflexión sobre los tatuajes y la fe cristiana, hemos explorado varios puntos importantes. Vimos que marcar el cuerpo tiene un significado profundo, tanto cultural como histórico, que remonta a tiempos antiguos. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y debemos cuidarlo para glorificar a Dios. Sin embargo, cómo aplicamos estas enseñanzas puede variar, ya que cada cristiano tiene una interpretación personal de las Escrituras. El Antiguo Testamento, especialmente Levítico 7 y 28, trae una prohibición contra los tatuajes y cortes en el cuerpo, pero es importante entender el contexto histórico de esta ley. Fue dada para evitar que los israelitas adopten prácticas paganas e idólatras comunes entre los pueblos vecinos. Este entendimiento histórico nos ayuda a aplicar la palabra de manera más relevante y fiel a los tiempos modernos. Además, el Nuevo Testamento nos da principios generales que también ayudan a formar nuestra opinión sobre los tatuajes. La Biblia nos enseña a cuidar el cuerpo y a vivir de manera que honre a Dios, además de recordarnos la libertad cristiana en cuestiones que no son claramente abordadas en las Escrituras. La motivación detrás de hacerse un tatuaje es crucial, ya que debemos siempre buscar glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluidas nuestras elecciones sobre el cuerpo. Como vimos, versículos como 1 Corintios 6, 19-20 y Romanos 14, 5 son fundamentales para ayudarnos a tomar decisiones con sabiduría y discernimiento. También discutimos cómo los testimonios de otros cristianos, con sus diferentes opiniones y experiencias, enriquecen nuestro entendimiento sobre el tema. La diversidad dentro de la comunidad de fe nos enseña a vivir en armonía, respetando las convicciones de los demás, y siempre buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Algunas personas consideran los tatuajes como una forma de expresar su fe, siendo una manera de conectarse con Dios o incluso una oportunidad de evangelizar, compartiendo el amor de Cristo de forma visible. Para ellas, cada marca en el cuerpo tiene un significado profundo y es una manera de testificar su creencia. Por otro lado, hay quienes eligen no tatuarse el cuerpo, buscando honrar a Dios de otras maneras, como vivir una vida de pureza y respeto, y creyendo que la forma de glorificar a Dios está en mantener su cuerpo sin marcas externas. Ambas elecciones son válidas cuando se hacen con sinceridad y reflexión. El respeto mutuo es esencial para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, como enseña Pablo en Romanos 2 y 13,
donde dice que no debemos juzgar las elecciones de los demás, sino caminar juntos con amor y comprensión. La decisión de hacernos o no un tatuaje es personal y debe tomarse con reflexión cuidadosa y oración. Necesitamos pedir sabiduría a Dios para actuar conforme a su voluntad, sabiendo que nuestra misión es glorificarlo en todas las áreas de la vida, incluida la forma en que tratamos nuestros cuerpos. En todas nuestras decisiones, sean grandes o pequeñas, debemos buscar la orientación del Espíritu Santo y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Que esta reflexión nos ayude a enfocarnos en glorificar a Dios con nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestras elecciones diarias. Como dice en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios tu opinión sobre lo que piensas de este tema para que podamos interactuar. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este conocimiento con tu familia y amigos. Gracias y hasta el próximo vídeo.